mi nombre es Luis. Muchas gracias por tu tiempo, por suscribirte y por darle a ese botón de like. Antes de empezar, coméntame rápido desde qué país o ciudad me estás viendo hoy. Te leo en los comentarios. Imagina este escenario. Abres la puerta del refrigerador. Dentro hay varias cosas como medio limón, yogur griego, un pimentón y un paquete de pasta abierto. Y no sabes qué cocinar. ¿Te suena familiar? Y en ese momento tienes hambre y no quieres pedir delivery. Pero, ¿y si te dijera que la IA de Google, Gemini 3, no solo puede ver lo que tienes, sino que puede darte una receta de cocina sencilla y rápida, y exclusivamente para esos ingredientes exactos? Hoy vamos a poner a prueba a la IA. Le haremos 4 fotos de mis alimentos disponibles para que me dé 4 recetas. Quédate hasta el final, porque la última receta me ha sorprendido. ¡Vamos a cocinar! Bienvenidos a Guayaba Digital. Muchas gracias por visitar este canal. Y nos encontramos en Google Gemini. Hoy utilizaremos esta aplicación para que nos dé ideas en aquellos momentos donde tengamos que cocinar con solo los ingredientes que tengamos en nuestra nevera o la cena. Vamos a los 4 casos. Ya yo tomé una foto con el celular, vamos a verlo en este momento, que son las que vamos a ver. Esta es la primera foto. Aquí me voy a sorprender mucho de que la aplicación reconozca estos productos, porque si bien este que está aquí que estoy señalando, que no es ni una arepa, la arepa es muy conocida en Latinoamérica, pero la marca es muy particular de Venezuela. Entonces me sorprendería mucho que lo reconociera. Este va a ser nuestro primer caso. Vamos a abrir con este gran reto. Más que todo, esta primera foto va a servir en la capacidad de reconocimiento fotográfico que tiene Gemini y poder hacer el challenge de qué tan potente es reconociendo los objetos que tú le vas a pasar a través de la cámara. El segundo caso va a ser este, ya algo más sencillo. Vamos a ver qué es lo que me va a cocinar con esto. Como ven, el primer caso es relativamente sencillo, a diferencia de esto que lo reconozca un producto muy de nicho. Este segundo caso es lo que yo tenía. En las 4 fotos que vamos a ver, agarré lo que tenía en la cena y le tomé la foto. Y ahí va a estar el challenge de Gemini. En la tercera foto tiene más productos. Fíjense que tiene un pollo, brócoli, cilantro, cebolla y arroz. Lo coloqué, le tomé la foto. Vamos a ver qué nos da. Y esta última es una locura porque la coloqué, que quería postre, gelatina, popcorn. No sé qué va a hacer Gemini con eso. Estos van a ser nuestros 4 casos. Vamos entonces a Gemini. Como ven, aquí ya estoy en gemini.google.com. La configuración que vamos a darle a Gemini es la siguiente. En pensar, debe estar en pensar con 3D Pro. Y aquí en herramientas le van a dar a vista dinámica. Vamos a subir la foto. Como les comenté, la primera foto es la de la harina pan. Y el prompt. El prompt es el siguiente, lo vamos a leer muy rápidamente. Este prompt está diseñado para que dé platos sencillos, rápidos, con instrucciones sencillas y paso a paso. El contexto: actúa como un experto chef de cocina tradicional, inventor culinario, paciente. Y desde la persona que lo va a operar, soy un cocinero principiante. Tengo los ingredientes adjuntos en la foto. Aquí ya le doy la orden a Gemini de que lea la foto y tome eso para la receta. Y quiero preparar un plato, quiero preparar algo rápido, sencillo y con sabor a comida casera. Comfort food. No quiero técnicas complicadas ni utensilios extraños. Aquí ya le estoy definiendo para que se me sea sencillo a mí. En la tarea, analiza visualmente la imagen, adjunta e identifica todos los productos disponibles, obviamente en la foto. Razona. Que sea tradicional y sencilla. Puede hacer combinando estos ingredientes. ¿Qué puedo hacer combinando estos ingredientes? Puedes asumir que tengo lo básico: sal, aceite, pimienta y agua. 3. Redacta la receta paso a paso y genera una imagen fotorrealista con el plato final. Este es el formato como yo quiero que me dé la respuesta. El primer punto es análisis de lo que tienes.
Lista breve de lo que vistes en la foto. El segundo, nombre del plato, algo apetitoso y tradicional. El tiempo que va a tomar la receta. Instrucciones paso a paso. Una lista numerada. Aquí le doy otro contexto, explica paso a paso con claridad extrema. Aquí yo veo un ejemplo. En negrita lo que son los pasos críticos. Yo le pido que me dé un toque secreto del chef. Aquí lo coloco toque secreto. Un consejo simple para mejorar el sabor final. Y generar una foto realista. Fíjate que estos cuatro casos son muy poderosos porque en aquellos momentos que yo llego muy cansado del trabajo, suponte ese escenario, yo llego muy cansado y mi mente está tan saturada del día a día que no sé qué voy a cocinar. Y aquí es donde esta aplicación te puede jugar un gran beneficio en ahorrarte tiempo y dinero de no pedir delivery. Y aquí toma la foto y eso es lo que vamos a hacer ya. Aquí vamos a copiar el prompt. Aquí. Fíjate, el prompt ya está diseñado para capturar la foto que le vamos a dar. Y vamos a ejecutar. Esta función de vista dinámica es una función nueva que vino con Gemini 3 y estamos aprovechando este caso de uso para aplicarla y para que a ustedes se les sea mucho más visible y visual este caso. Fíjense que aquí ya vemos que hace algo distinto porque esto normalmente no lo hacía Gemini y en un contexto totalmente distinto. Y unos segundos más tarde ya tenemos la primera respuesta de nuestra primera foto. Vamos a ver qué nos dio. Aquí está la estructura gráfica, nos dice: hola cocinero, he analizado tu foto. Tienes los ingredientes perfectos para una comida reconfortante y legendaria en Sudamérica. No haremos nada complicado, pero el resultado es espectacular. Análisis de ingredientes, detectado. Harina pan. Maíz blanco precocido, reconoció. Reconoció la foto. Me sorprende mucho porque, como les comenté, si bien arepa es conocida en Venezuela, Colombia y otros países de Latinoamérica, la marca es muy de nicho venezolano y que la reconozca me sorprende bastante. Ok, lo demás ya es más normal, salchicha, me reconoce la marca, el abuelo, también me sorprende. Pero aquí lo que sí me sorprende de todo esto, del poder de Gemini de reconocer lo que tú le estás dando, es esto. Wow. Y te lo juego. Vamos a ver qué nos dice la receta arepas doraditas con revoltillo de salchicha. Es una receta muy típica de desayuno venezolano. Aquí está la foto, tal cual. Miren cómo hace zoom cuando le doy aquí. Wow, buena. Y aquí la preparación. Vamos a ver muy rápido la preparación. Preparación de la masa. Y vamos a ver si es verdad. Buscamos un tazón medio, perfecto. Vierte 1 1/4 de tazas de agua tibia, es con agua tibia, perfecto. Añade una buena pizca de sal, disuelve la mano. Añade una taza de harina arepa, ok. Poco a poco mientras revuelves con la mano para que no hagan grumo. Mira, aquí te da este consejo, buen consejo, bien. Deja reposar al menos 3 minutos. La harina absorbe el agua. Aquí tienes el contador de los 3 minutos. Te das el contador para que cuando tú hagas esta receta en tu casa puedes organizar todos los tiempos. A ver, y funciona. Buena. Este es el primer paso de preparación de la masa. Vamos aquí al siguiente paso. Es como si tuvieras un recetario digital. Arma las arepas. Este es el siguiente paso, ok. Divide la masa en 3 bolitas del tamaño de una naranja pequeña. Aplasta cada bolita entre las manos, girándola hasta formar un disco con unos 15 centímetros. Tips. Si los bordes se agrietan, obedece un poco las manos y alízala. ¡Wow! Mira, hasta los tips más de nicho, porque obviamente me sorprende bastante. Porque este tip es muy de las personas que manejan, que día a día hacen esto, ¿no? No las hagas finas, se secarán. Perfecto, el siguiente. Cocina las arepas, calienta un sartén antiadherente. Con fuego medio, te dice cómo preparar las arepas, el tiempo de cocción y su respectivo contador para que tú sepas cuándo ya están listas las arepas. Y aquí, preparación de relleno. Bueno, esto sí ya es mucho más sencillo. Me sorprendió, fue la primera parte, que es la preparación de la arepa, que vuelvo a repetir, es muy de nicho y me estoy muy sorprendido por esto, ¿no? Que Gemini haya reconocido este producto.
Preparación de relleno, cortar las 3 salchichas, la sartén, bate los huevos, vierte todo, perfecto. Rellena y disfruta, toma una arepa, echa un poco de mantequilla, listo. Y finaliza. Te da el toque exacto del chef. Justo cuando los huevos estén casi listos, todavía un poco húmedos, apaga el fuego y añade la cucharita de mantequilla fría. Mira, tú no sabías. Mézclalo con el calor residual, que harán extra cremoso y extra brillante. Este tip no lo sabía por lo menos. Bueno, me gustó. Vamos al siguiente caso. Y vamos a abrir una pestaña nueva para nuestro siguiente caso. Aquí vamos igual a verificar que esté en Pensamiento 3 Pro, vista dinámica. Buscamos la siguiente foto, que es la de las pastas. Colocamos el mismo prompt y ejecutamos. Significa que aquí tengo la pasta de tomate y los porotos o caraotas negras. Ahorita pensando y lo mismo. Y después de unos segundos ya tenemos la receta. Fíjense que es un formato distinto. Gemini, por lo que veo, es un dinámico y fíjense que el formato de salida de esta receta, el formato es distinto. Y aquí a la mano izquierda tenemos lo que reconoció. Reconoció la pasta, la salsa de pomodoro y los porotos. Dice: hola cocinero, he analizado tu foto, tienes excelentes ingredientes para hacer tu comida reconfortante. No necesitas utensilios extraños, solo tus manos y un poco de paciencia. Manos a la obra. Plan de cocina, 20 minutos de receta, fácil, reconfortante. Instrucciones paso a paso. Aquí te la como un checklist. Paso 1, el agua. Pon en una olla grande con abundante agua fuerte, a fuego fuerte. Cuando hierva la burbuja, agrega, bueno, aquí te dice los pasos para preparar la pasta y el temporizador que sirve. Wow, me gusta esto de todo lo que te facilita la herramienta para que tú puedas cocinar únicamente con los ingredientes que tienes en la cocina o lo que en ese momento tengas disponible para cocinar. La pasta, agrega toda la pasta, el tallarín, perfecto. Y la salsa rápida. Mientras la pasta hierve, busca una sartén grande, agrega un chorrito de aceite y vierte la cajita de salsa pomodoro. Luego abre la caja de porotos o caraota, escúrrelos un poco, bota la mitad del líquido. Me encanta de lo específico que es. Bien, obviamente esto específico es por el tipo de prompt o contexto que le dimos para que hiciera esto, ¿no? Esto obviamente es a raíz de eso. Y agrégalos a la salsa. Cocina a fuego bajo hasta que salgan burbujas suaves. 4. El matrimonio, crucial. Cuando suene el temporizador, o sea, este que está aquí arriba, no cueles la pasta en el fregadero. Usa un cucharón o espumadera para pasar la pasta directamente de la olla a la sartén. Mezclalo todo en la sartén a fuego medio por 1 minuto. Y listo, el toque secreto del chef. Antes de servir, agrega a la sartén una cucharada pequeña o media cucharada de agua de donde cocinaste la pasta. Esa agua tiene almidón y hará que la salsa se pegue a los fideos. Mira, otro tip que no sabía. Y quede cremoso, no líquido. Revuelve vigorosamente. La cocina simple es la mejor cocina. Buen provecho. Wow, me encantó también unos tips. Me encanta. Me encanta que con este caso de uso, con lo que yo le pasé en la foto, me hace una receta que se ve bien apetitosa. Aquí está la foto. Me gusta. Vamos al otro caso. Abrimos igual esta pestaña de Gemini. Y aquí vamos con un poco más de complejidad. Le voy a pasar una foto. Tiene 4 o 5 elementos. Tiene el pollo, el brócoli, la cebolla, el arroz y el cilantro. Verificamos que esté en Pensar con 3D Pro. Igual aquí en herramientas, que esté en vista dinámica. Pegamos el prompt.
que es el mismo para todos, no he cambiado absolutamente nada de prompt, es muy genérico y está hecho para que siempre todo el contexto, todo lo que vaya a hacer sea a través de la foto que tú le vas a dar. Ejecutamos. Vamos a ver si aquí de la foto mi sorpresa sería que reconociera el brócoli, porque la posición de la foto en el brócoli es cualquier cosa, no, me está difícil reconocer. El pollo también me sorprendería, porque fíjense que está con el envuelto y el arroz. Dije, está difícil. Vamos a ver qué hace Gemini, si lo captura o no. Veamos. Esperemos unos segundos. Y aquí ya lo hizo. Cocina casera con el chef. Análisis de tu despensa. Hola, aprendiz. Veo que tienes una selección excelente de ingredientes, frescos y básicos. Esto es lo que identifico en la foto para trabajar. Pechuga de pollo. Marca Super Pollo. Lo reconoció el pollo. Brócoli. Brócoli fresco. Transporte de vegetales de calor. Bien. Cebolla blanca, bueno, estaba fácil. Arroz también estaba difícil por la forma como estaba en la foto. Aquí todos los ingredientes los reconoció. Me sorprende que haya reconocido el brócoli por la posición que estaba en la foto. No estaba fácil, era cualquier cosa en la foto. Y la pechuga de pollo. Fíjense que en la foto no tenía ni la marca, estaba como tal cual como lo coloqué en la foto. Eso fue. Veamos qué nos prepara. El plato. Arroz con pollo y brócoli como en casa. Mira, ¿ves? Esta foto se ve rico. Ya me dio hambre. Ok, la receta, 40 minutos, de 2 a 3 porciones, nivel fácil. No vamos a inventar nada extraño. Haremos un clásico, todo en una olla. El arroz absorbe el sabor del pollo y cebolla, y el brócoli se cocinará al vapor justo encima del arroz, para que quede tierno, pero no deshecho. Es comida que abraza. Perfecto. Técnica, olla única. Mira, me gusta. Veamos. Instrucciones paso a paso. Paso 1, en mise en place. Prepara todo antes de empezar. En la cocina profesional no empezamos a cocinar hasta que todo esté listo. Y bueno, aquí preparas, cortas la cebolla, cortas el pollo, la pajas de brócoli, lo cortas, te dice cómo hacerlo, y pica un puñado de cilantro. Perfecto. Sellado el pollo. Pon en una olla mediana a fuego medio o alto un chorro de aceite. Cuando esté caliente, agrega el pollo. No lo muevas constantemente. Déjalo quieto 2 minutos para que se dore. Luego voltéalo. Cuando esté listo, cuando esté dorado por fuera, no importa si sigue crudo por dentro. Me gusta esta catación impresionante para los que no saben cocina, me incluyo. Es importante porque si no me dan de ti, yo espero que el pollo esté cocinado completamente, ¿no? Uno siempre por lo menos yo tengo la predicción que cuando está crudo lo sigo cocinando. Aquí te lo da, debe ser por algo. Me imagino que como es cocinada en la olla, después con el vapor del arroz se termina cocinando, pero buenísimo que te dé este tips. Sácalo en un plato y resérvalo. Sofrito. En la misma olla, sin lavar, ese pegadito de pollo es puro sabor. Baja el fuego a medio y agrégale la cebolla picada. Cocina revolviendo hasta que la cebolla se vea transparente y suave, unos 5 minutos. Si se seca mucho, pon un chorrito mínimo de agua. Unir y cocinar. Sigue este orden con cuidado. Vuelve a poner el pollo en sus jugos en una olla. Agrega una taza de arroz y revuelve 1 minuto hasta que los granos se vean brillantes. Esto se hace para que quede graneado. Agrega 2 tazas de agua hirviendo. Usa la misma taza con la que mediste el arroz. Agrega un poco de sal. Prueba el agua. Debe saber un poco salada, como agua de mar suave. Brócoli y a la espera. Cuando el agua empiece a hervir, baja el fuego al mínimo. Lo que más bajo que te dé tu cocina. Coloca los arbolitos de brócoli encima del pollo, no revuelvas, déjalo flotando, tapa la olla y no lo apagues y no lo destapes por 20 minutos. Confía en el proceso. El vapor cocinará el brócoli y el arroz. Esto es el chef.
Justo cuando apagues el fuego, pasados los 20 minutos, destapa la olla y agrega una cucharada pequeña de mantequilla si tienes, un chorro de aceite de oliva por encima. Y mezclas todo suavemente con un tenedor para soltar el arroz. Finalmente, espolvorea el cilantro. Pica justo antes de servir. El calor residual despegará el aroma del cilantro sin quemarlo a disfrutar. ¡Wow! Me gusta. Ya se queda, en teoría. Fíjense que hemos hecho, yo creo que algo muy potente. Toma la foto y con eso cocinas. Con lo que yo voy a dejar en la foto, cocinas. Eso te ahorra mucho tiempo de poder pensar y en el caso que no seas experto en cocina, en mi caso, te facilita mucho tiempo y no pides delivery. Vamos al siguiente caso. Este caso también fue esa es la última foto. Si recuerdan, es la foto del popcorn y la gelatina. No sé qué va a hacer Gemini ahí. Yo siempre, en mi caso, yo siempre como el popcorn solo, no sé qué va a hacer. Pero veamos, a ver qué nos sorprende. Esta es la foto. Pegamos el prompt. Configuramos a que sea vista dinámica. Y vamos. ¿Qué nos hace? No me preocupa que reconozca la foto, de hecho se ve fácil. Está ahí la marca, está el maíz. Lo que me sorprendía es qué va a hacer. No sé qué va a hacer. Veamos. Esto parecerá con el postre. Ok, y unos segundos más tarde tenemos la respuesta de esta fotografía que fue la gelatina y el popcorn o cotufa. La receta es: cocina con lo que tienes. La mejor comida es la que nos hace sonreír. Y fíjate que esta me ha dado una idea, este título. Lo estamos utilizando como caso de uso para cocinar lo que tú tienes. Pero pensando también aquí en este mensaje que acabo de leer, también podría servir para aquellos chefs que siempre están innovando. He leído mucho que algunos de esos platos que actualmente comemos fueron creados desde la necesidad. Entonces, esto también podría ser un caso de uso de esto. Entonces, está bueno para aquellos chefs tomando fotografía y sería un punto de partida para ellos para inventar nuevos platos. Coméntame en los comentarios en qué minuto del video acabo de decir esta idea. Ok, veamos. Cocina con lo que tienes, analice tu despensa. Maíz, ok, perfecto, no me sorprende que lo haya reconocido. Y la gelatina, veamos qué hace. Palomitas, nuez de frutilla. Un clásico de la infancia. Usaremos el azúcar que ya trae la gelatina para crear una glucosa roja brillante y dulce sin complicarnos con caramelo difícil. ¿Ok? Esta es la primera vez que lo veo. Lista de verificación. Media taza de maíz, un checklist y media taza de gelatina. Obviamente aquí lo que nos faltaría, pero no son ingredientes complejos. 3 cucharadas de aceite, azúcar opcional y agua. Manos a la obra. Preparar la base. En una olla grande necesitan espacio para crecer. Calienta 2 cucharadas de aceite al fuego medio y alto. Echa 3 granos de maíz de prueba. ¿Por qué? Mira, te dice la recomendación, la recomendación: cuando estos 3 exploten, sabrás que el aceite está listo a temperatura perfecta para el resto. ¿Ok? La explosión. Cuando estén listos los 3 granos, añade el resto de la media taza de maíz. Tapa la olla inmediatamente. Mueve la olla agitando suavemente sobre el fuego constantemente para que no se quemen. Y aquí el temporizador. Bueno, bien. Una vez que estén listas, pásalas al bol grande y retira los granos que no reventaron. Limpia la olla con un paño de papel. Cuidado que te quemas. Jarabe de frutilla, esto es lo que quería ver. En la misma olla, fuego medio o bajo, agrega 1 cucharada de aceite, 2 cucharadas de agua y azúcar extra si decides usarlo. Cuando esté caliente, agrega el polvo de gelatina. ¿Ok? Dice aquí, cuidado.
Revuelve rápido. Se formará un jarabe rojo burbujeante en segundos. No dejes que se queme. Se pondrá marrón oscuro si te descuidas. Solo queremos disolver los cristales. Me gusta cómo te da la descripción de esta recomendación. Bien, mezcla final. Apaga el fuego. Vierte inmediatamente las palomitas en el bol con el jarabe o vierte el jarabe sobre el bol. Si te es más fácil. Obviamente si el bol no es de plástico, no. Tienen que tener cuidado con eso. Y mezcla con energía usando 2 cucharitas cubiertas para que revuelve. Toque del chef. ¿Quieres que queden ultra crujientes y no pegajosas? Espárcelas en una bandeja y mételas al horno. Y mételas al horno 100 grados por 10 minutos. Esto seca la gelatina y las deja como cristales. Si no tienes horno, simplemente extiéndelas en una bandeja fría para que no se peguen como una bola gigante. Y así quedarían. Mira, me sorprendió. Bien, clásico ejemplo. No tienes algún postre, tienes gelatina, lo juntas, tomas una foto, vas a Gemini y tienes esto. Sencillo. Y no pediste por delivery. Me gustó. Estos fueron los 4 casos de uso con Gemini para aquel momento que ustedes llegan muy cansados, no tienen fuerzas para pensar, quieren algo rápido, tienen hambre, tomen su celular, tomen la foto, suben a Gemini, utilicen el prompt que lo voy a dejar en la descripción de este video y podrán preparar un plato y no van a pedir por delivery. Y ahora mismo, ¿cuáles ingredientes tienes para cocinar? Con la ayuda de Lea, te leo en los comentarios. Hoy vimos, primero, en lugar de gastar dinero en delivery, creamos una comida con 0 costo. Segundo, ganamos tiempo. Nos saltamos los 30 minutos de indecisión scrolleando ads y buscando recetas. Y tercero, la IA se adaptó a los alimentos que teníamos disponibles para cocinar. Esta es la verdadera potencia de la IA. Un asistente que te entiende tu contexto y te soluciona problemas en tu vida diaria al instante. La próxima vez que no sepas qué cocinar, no abras la app de delivery. Abre Google Gemini. Te he dejado el prompt exacto que utilicé hoy en la descripción de este video para que solo tengas que copiar y pegar. Si quieres recibir información de cómo usar la IA para ahorrarte tiempo y dinero, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por visitar este canal. Nos vemos en una próxima entrega de Guayaba Digital.